Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, quien por cierto se encuentra en unas merecidísimas vacaciones. Yo soy Pedro Ferriz Híjar y los saludo con muchísimo gusto el día de hoy que ya es jueves 21, ya se cumpliría hoy el primer día de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Y bueno, si hay que ponerle ojo a algo, será cuáles serán las primeras acciones de Joe Biden como presidente. El día de ayer hizo algunas de ellas, mientras el presidente el presidente vitalicio, porque es presidente para siempre, a menos de que pase o no pase el famosísimo impeachment, este juicio político que se le abrió al presidente Donald Trump, que es el presidente saliente de los Estados Unidos, que se va inmediatamente a Mar-a-Lago después de no asistir a la toma de protesta de Joseph Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Las primeras acciones de Joe Biden creo que fueron bastante interesantes, fueron acciones que vale la pena mencionar con ustedes. Y acciones entre las cuales pues se quiso abarcar un poco de todo, un poco de lo que se prometió, de las cosas más importantes, en donde el presidente ya de los Estados Unidos consideró que se tenía que poner mayor atención. Obviamente Estados Unidos hoy por hoy respira un ambiente mucho más agradable en torno a políticas públicas, en torno a relaciones no solamente con los estados dentro de la misma federación, sino al nivel del multilateralismo internacional. Una de las primeras acciones en este aspecto, por ejemplo, fue el firmar una acción ejecutiva para que Estados Unidos regrese al Acuerdo de París. Un acuerdo que es sumamente importante, ya que el Acuerdo de París es el acuerdo por el cual en el mundo desarrollado, por decirlo así, se ponen las reglas y las bases se sientan para la emisión de partículas de carbono por parte de los países desarrollados y la emisión de partículas de carbono en países en vías de desarrollo y tercermundistas, que son los que participan en este Acuerdo de París. A la entrada de Donald Trump como presidente, el presidente saliente, Donald Trump, decidió que este Acuerdo de París restringía el derecho que tenían los Estados Unidos para desarrollarse, porque en realidad eso es lo que hacen. Las emisiones de carbono van de la mano con el desarrollo de los pueblos. Esta es una teoría que viene desde la Revolución Industrial, cuando estas emisiones de carbono empezaron a hacerse, cuando se comenzó a desarrollar la combustión interna que, desarrollar estas partículas de carbono. Entonces, ¿qué hace Joe Biden? Regresar al Acuerdo de París para así Estados Unidos volverse a centrar como un líder importante, desarrollado, con potencial, que dice, vamos a hacer política y socialmente y ecológicamente responsables para que los Estados Unidos deje de emitir tantas partículas de carbono. Pero esto sabía Donald Trump que le servía a él en específico de algo. La industria carbonífera de los Estados Unidos tendrá que reducir así, y también la industria petrolífera de los Estados Unidos tendrá que reducir así la gran producción que estaba intentando generar en los Estados Unidos. Ahora, hay que recordar que cuando Donald Trump llegó a la presidencia, su primer secretario de Estado, antes de Mike Pompeo, se llamaba Rex Tillerson. Y este señor había sido un directivo de Texaco. Entonces, pues evidentemente, al tener estos intereses, se sale los Estados Unidos del Acuerdo de París. Bueno, pues ya con esta orden ejecutiva, Estados Unidos regresa al Acuerdo de París y también regresará a implantar en territorio nacional políticas públicas que vayan encaminadas a procesos que sean ecológicamente mucho más sustentables que los combustibles fósiles. Esto significa que la industria eléctrica, la industria de energía solar, la industria de energía eólica serán pues mucho más importantes y tendrán una preferencia en las políticas públicas de los Estados Unidos. Lo vemos en el estado de California, por ejemplo, en donde ya hay una orden firmada por el gobernador del estado, Gavin Newsom, en donde California tendrá que dejar paulatinamente
paulatinamente la producción y el consumo de autos que están utilizando a base de gasolina, y esto pues tiene un periodo de pues menos de 20 años. Entonces, pues bueno, todo esto va encaminado a ello. Otra de las acciones importantes que hace el presidente Biden ya como presidente en funciones es firmar una orden ejecutiva, y aquí póngale ojo, en donde se elimina la necesidad de la construcción del muro fronterizo con México. ¿Qué hizo Donald Trump? Nuevamente, el presidente Donald Trump, durante su campaña, llega a la presidencia en base de una política de odio migratorio. Y es aquí algo que nos interesa mucho a los mexicanos. A través de México pasan todos los años, alrededor de medio millón de personas que cruzan de México a Estados Unidos en búsqueda del llamado sueño americano. Esta es una parte chiquitita de lo que es la migración estadounidense. Vamos, es más, no significa casi nada. Le puedo decir con estudios en la mano que alrededor del 90% de la migración ilegal de los Estados Unidos proviene de lo que se denomina las overstayed visas. O sea, son visas que entran con una permanencia de 6 meses y que con el curso de esto, pues la gente se va quedando, no se va, no sale, se queda y apuesta por buscar una legalización a través de distintos instrumentos que podrían haber, o simplemente estar en el anonimato y sobre este anonimato vivir y hacer y deshacer en los Estados Unidos. Sin embargo, Donald Trump le pone mucho énfasis a la construcción del muro fronterizo en base en sus campañas y en sus rallies, de que la gente que venía por tierra significaba una amenaza. Uno de los primeros discursos que da Donald Trump es en contra de los mexicanos, que dice, they're bringing their drugs, they're bringing their crime, bad hombres, están trayendo sus drogas, están trayendo el crimen, son hombres malos, son rapists, son violadores, y así ataca directamente a la inmigración ilegal que viene a través de la frontera sur. Por lo que, para poder construir el muro fronterizo, lo que tiene que formular es una declaratoria de emergencia, lo que liberaría algunos fondos para poder construir el famoso muro fronterizo que, miren, aquí entre usted y yo, siempre ha estado ahí. El muro ahí está. En donde se puede construir muro, hay muro. No estoy diciendo que haya el mejor muro del planeta, pero hay muro. Entonces, esta cantaleta que venía diciendo el presidente Donald Trump, que no existía el muro fronterizo, pues no es cierto. Claro que sí existía. Entonces, bueno, ya eliminan la declaratoria de emergencia para poder construir el muro fronterizo, lo que significaría que muchos de los fondos que se podrían haber liberado por parte, por ejemplo, del Pentágono, ya no se liberarían y ya no se tendría la urgencia. Otra de las cosas importantes que hace Biden es cancelar el Keystone XL Pipeline, que permite traer gas y petróleo a través de zonas, esto es importante, de zonas de nativos americanos que estaban luchando para que justamente estas pipas de gas y estas pipas de petróleo no pasaran por lo que los nativos americanos consideraban terrenos sagrados. Nuevamente nos regresamos en el tiempo, al inicio de la administración de Donald Trump. Estos nativos americanos hicieron mucho énfasis en ello. Hubo varias manifestaciones en donde incluso llegaron a haber enfrentamientos. Esto aquí, les recuerdo el nombre, Keystone XL Pipeline, es la que también ya la quita. 15 órdenes ejecutivas, el alivio económico también es una de las órdenes ejecutivas que firmó el primer día en la oficina el presidente Biden, en donde se liberan 1.9 trillones de dólares para poder apalear a la pandemia. Esto también es importante, ya que se buscaría el poder apalear todos estos problemas que hay en torno a la economía en los Estados Unidos. Si nos vamos a los números en el desempleo, los números siguen siendo importantes. El desempleo en los Estados Unidos no ha llegado a los 2 dígitos, pero se encuentra entre un 7 y un 8%, dependiendo del mes.
Esto todavía significa un desempleo importante. Vamos a poner los números previo a la administración de Donald Trump. Durante la administración de Barack Obama, el desempleo en los Estados Unidos era alrededor del 2, del 3%. Tener un desempleo del 7, del 8%, pues habla cántaros de lo que está pasando en torno a la pandemia del coronavirus. Entonces, hablar de 1.9 trillones de dólares con una Cámara que está controlada en su totalidad por los demócratas, pues habla perfectamente bien de que este apoyo va a pasar y serían muy buenos los resultados. También el día de ayer se firmó otra orden ejecutiva en donde el presidente Biden cancela la intención de Estados Unidos de retirarse de la Organización Mundial de la Salud. Después de la pandemia económica, Donald Trump acusa a China, los chinos responden, acusan directamente el presidente de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud de no asistir al problema que estaban presentando los chinos y amenaza con retirar a los Estados Unidos de este organismo internacional. Otra de las acciones en torno a la pandemia, rectifica a Anthony Fauci para seguir manteniendo las riendas de la pandemia en los Estados Unidos y restablecerlo en la mesa de directivos de la Organización Mundial de la Salud. Se habla también de ¿qué más acciones importantes? Me estoy pensando que se hayan tenido en torno a la pandemia, en torno al petróleo, en torno al muro, en torno a migración. Hay un plan importantísimo por parte de Joe Biden para ejercer un programa de naturalización, o sea, de ciudadanía para por lo menos 11 millones de inmigrantes. Una deuda pendiente que se tiene con los migrantes en los Estados Unidos desde hace 4, 8, 12, 16, por lo menos 20 años, Por lo menos 20 años porque, fíjate, el primero que utilizó esta retórica de la promesa para los migrantes para establecer una reforma migratoria integral fue, si mal no lo recuerdo, Bill Clinton. Entonces ya estamos hablando de que ya es una deuda histórica y es una deuda histórica de los demócratas, que también esta misma cantaleta la usó su esposa Hillary Clinton para enfrentar a Donald Trump y tratar de llevarse el voto latino. Entonces estamos hablando de migración, 11 millones, que es muy poco, La verdad es que ya teniendo por lo menos un estimado nada más de lo que podrían ser mexicanos y las principales latinoamericanos en primera y en segunda generación de indocumentados. Estamos hablando, o sea, los que llegan de indocumentados con los hijos, o sea, los nuevos DACAs que no han sido incluidos en este programa de acción diferida, pues estamos hablando de por lo menos unos 20 millones de personas que están en los Estados Unidos que podrían recibir este apoyo. Ahora, el camino que está estableciendo, o por lo menos lo que he visto de ello, para poder llegar a la ciudadanía en los Estados Unidos, es un camino largo todavía. Es un camino en donde Joe Biden se está poniendo sobre la mesa de primera instancia que se tarden 8 años en poder establecer este camino a la ciudadanía. Entonces, pues bueno, pues todavía como que siento que le falta un poquito a Joe Biden para poder decir que esto sería una solución inmediata para el problema de los migrantes, o por lo menos una solución inmediata para poder hacer justicia. Pues nada más estamos hablando a los DACAs, ¿no? Creo que eso sería una primera acción que hablará muy bien del gobierno de Joe Biden, darle este proceso de naturalización inmediata a todos estos jóvenes que están registrados en un programa que, por cierto, echó a andar su compañero de fórmula otrora, Barack Obama, que fue presidente de los Estados Unidos y que se ponía sobre la mesa ciertas acciones diferidas, entre ellas el DAPA y el DACA. El DACA es este programa por el cual jovencitos niños
que llegaban a los Estados Unidos de la mano de sus padres y que sin ninguna intención alguna, si no hay intención de la inmigración, por lo tanto no hay delito cometido, se les da la oportunidad no solamente de estudiar, sino de trabajar sin ser deportados. Esta es la acción diferida y que buscara un camino a la naturalización para poderse convertir en ciudadanos norteamericanos bajo el pretexto y bajo la idea de que estos chavos pues no conocen absolutamente nada más de lo que ha sido su vida, más que en los Estados Unidos. Hablan perfectamente bien el inglés, han recibido una educación en los Estados Unidos desde el primer momento y por lo tanto merecerían tenerlo. Los otros son los DAPAs, que son, ponga atención, los padres con hijos nacidos en los Estados Unidos y que viven con ellos en los Estados Unidos. También Donald Trump establece una acción diferida para poder no deportar a los padres y así no separar a las familias. Entonces, si se cubren estos dos rubros de entrada, pues sería muy interesante. Va a haber muchas cosas que tenemos que estar viendo con esta administración del presidente Joe Biden. Vamos a tenerle que poner mucho ojo a estos primeros 100 días de gobiernos que marcarán la primer marca importante por la cual nos sentaremos nuevamente a decidir si los Estados Unidos cometió o no cometió un error al darle toda la confianza a Joe Biden y así convertirlo en el presidente 46º de esta hermosa nación. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí. Yo soy Pedro Ferriz Híjar, a nombre de Pedro Ferriz de Con. Esto es Horizonte. ¿Ya le cortaron?